Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Ene Akatsuki y hoy vamos a desmentir una teoría de Final Fantasy VII, Cloud asesinó a Aerith. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Antes de comenzar, voy a explicar en cómo manejaremos el video. Primero vamos a ver la teoría y luego voy a explicar los puntos a desmentir. La teoría que nos basaremos será el video del chat supremo el Gamer Friki. Aparte debo advertir que el video contendrá spoilers del juego, así que comencemos. Lo que pasa en la escena es lo siguiente. Aerith se encuentra rezando pidiendo al planeta por ayuda, por lo que en cierto momento Sephiroth cae con su larga espada y le atraviesa en el torso. Cloud y sus amigos, al descubrir que Aerith murió, se despiden de ella en un funeral en donde sumergen su cuerpo en el agua. Esta escena podría ser triste para muchas personas, a no ser que ciertos argumentos en la escena no cuadran. Si lo viéramos en el sentido más realista de la palabra y desde otros ángulos, tal vez hallemos la respuesta tras su supuesta muerte o asesinato. Empecemos por lo primero, la posición en donde la espada entra en el cuerpo de Aerith. Es bien sabido que los puntos en donde el daño de una espada puede ser letal es en los lugares cerca del corazón, los pulmones, los riñones, arteria yugular y la cabeza. Pero en este caso, la espada entra justo bajo el esternón, por lo que la espada atraviesa la columna vertebral y sale por el abdomen, atravesando la zona del cuerpo en donde tanto el corazón como los pulmones quedan intactos del daño de la espada, mientras que órganos con un grado vital muy inferiores, como el estómago, el hígado y ciertas venas y arterias, sufren mucho daño. Otro de los detalles es que Aerith no sangra. Muchos atribuirán esto a las limitaciones del sistema, aunque eso sería muy ilógico, debido a que juegos que han salido en la misma consola, la PlayStation 1, por ejemplo, Resident Evil, Medal of Honor y algunos otros, presentan algunas animaciones de sangre que son muy apreciables por el jugador. Aparte, la tecnología de la PlayStation permite esos detalles. Otra de las teorías es que Aerith, al ser un descendiente de los Cetra, una raza antigua, aprendió a controlar el flujo de su sangre y simplemente no hubo necesidad de desangrarse. Al analizar esto, existe una cuestión. Si no hay sangre y no hay daño en el interior, a excepción de los órganos mencionados anteriormente, entonces ¿por qué el cuerpo de Aerith colapsa? Por una razón tan simple que si eres quiropráctico o médico sabrás. Como ustedes sabrán, Aerith es atravesada en la columna vertebral. Si especificamos la zona en donde Sephiroth atraviesa a Aerith, es en la séptima vértebra de la caja torácica. Me explico. Cada vértebra de la espina dorsal está conectada a ciertos órganos o partes del cuerpo. Exactamente la séptima vértebra está conectada a los nervios de todos los músculos del organismo y la movilidad total del cuerpo entero, logrando así un duro golpe al sistema nervioso, dejando que el cuerpo pierda el control de todo y lo deje en estado paralítico, muy parecido a esas típicas parálisis de sueño, por lo que Aerith puede todavía estar consciente del entorno, aunque debido a la dilatación de los vasos sanguíneos, debido al gran daño espinal, el cuerpo entra en un estado de shock dejándola inconsciente. Esto si tomamos en cuenta los detalles antes mencionados sobre la parálisis parcial de su cuerpo y que el organismo no se esté desangrando, significa que Aerith pudo haber seguido con vida. Muchos estarán negando que Cloud haya matado a Aerith, y creo que se estarán preguntando, si Aerith supuestamente sobrevivió, ¿cómo es posible que Cloud haya matado a Aerith sin percatarse de que estaba con vida? Eso se demuestra en la parte del funeral. En el momento cuando Cloud deja hundir el cuerpo de Aerith al fondo del lago, si ella en verdad estuviera muerta, no debería estar hundiéndose, sino al contrario, debería estar flotando en el agua. Esto se debe porque un cuerpo al estar muerto fácilmente flota en el agua, debido a que sus pulmones aún tienen aire en su interior. Esto se puede demostrar en varios juegos en donde el personaje muere ahogado. Se puede apreciar con la animación de muerte que estos personajes que pongo en pantalla, al morir, tienen una animación de que sus cuerpos flotan al momento de soltar su último aliento de vida, lo que nos da a entender de que un cuerpo muerto normalmente tiene que estar flotando en el agua. Por otro lado, un cuerpo vivo tiende a hundirse, debido a cuestiones como la tensión de los músculos y la baja fluctuación de oxígeno en el sistema. Esto,
Junto al estado en el que está Aerith en ese momento, o sea, en estado inconsciente, la parálisis y el shock impidió que Aerith nadara o intentara flotar por su vida. Cloud, al ver que Aerith no reaccionaba de ninguna manera y al estar inconsciente, pensó que ella estaría muerta, o en casos más simples, que Aerith estuviera en un estado de catalepsia y nuestro personaje pensara que Aerith estuviera muerta cuando ella en realidad estaría con vida. Lo que no se especulaba a Cloud es que Aerith estaba paralizada y encima inconsciente, por lo que decidió darle un último adiós dejándola hundiéndose en el agua y sufrir una muerte muy agonizante. Aerith no murió por la espada de Sephiroth, sino porque Cloud hipotéticamente ahogó a Aerith, dejándola hundirse en el agua, muriendo en el acto. Esta teoría podría ser muy posible por una sencilla razón. Está más acorde con el tema de los ítems de Aerith que siguen apareciendo en el juego, aun cuando ella está muerta. Y es que durante la producción del Final Fantasy VII para Nintendo 64, ya se tenía especulado la trama de la historia y de los personajes, pero debido a las limitaciones de la Nintendo 64, Squaresoft decidió pasar el juego a la PlayStation 1. Tal vez en un principio en la Nintendo 64, Aerith iba a sobrevivir al ataque de Sephiroth, o ser atravesado por la espada, pero al ir avanzando en la historia, encontrarían el remedio para curarla de la parálisis y el estado en el que Sephiroth la dejó. Y así Aerith sería parte fundamental en toda la trama de Final Fantasy VII. De hecho, sería una gran excusa por la cuestión de que siga apareciendo ítems y armas para Aerith, pero al pasarse a la PlayStation y debido al poco tiempo de desarrollo del juego, se optó por que Aerith muriera ahogada por Cloud. Aunque en realidad, si hubiera seguido con vida en la historia, tal vez no veríamos Final Fantasy VII como lo vemos en la actualidad, como uno de los Final Fantasies que marcaron la historia en el mundo de los videojuegos. Muy bien, comencemos. No soy médico ni doctor, pero por lógica al ser atravesado con una espada de ese tamaño, se podía decir que es una muerte garantizada. Otro de los detalles es que Aerith no sangra. Muchos atribuirán esto a las limitaciones del sistema, aunque eso sería muy ilógico, debido a que juegos que han salido en la misma consola, la PlayStation 1, por ejemplo, Resident Evil, Medal of Honor y algunos otros, presentan algunas animaciones de sangre que son muy apreciables por el jugador. Aparte, la tecnología de la PlayStation permite esos detalles. Esto es fácil de explicar, los Resident Evil y Medal of Honor son juegos con clasificación mature, para adultos, se pueden permitir elementos como violencia y sangre, mientras que Final Fantasy VII es un juego con clasificación T para adolescentes, no se pueden permitir ese tipo de escenas, de hecho hasta en el remake cuando se infiltran en el edificio Shinra, a diferencia del juego de la Play 1, se pueden ver más censuras incluso en la escena donde Barret es asesinado por Sephiroth. Otra de las teorías es que Aerith, al ser un descendiente de los Cetra, una raza antigua, aprendió a controlar el flujo de su sangre y simplemente no hubo necesidad de desangrarse. Al analizar esto, existe una cuestión. Si no hay sangre y no hay daño en el interior, a excepción de los órganos mencionados anteriormente, entonces ¿por qué el cuerpo de Aerith colapsa? Por una razón tan simple que si eres quiropráctico o médico sabrás. Como ustedes sabrán, Aerith es atravesada en la columna vertebral. Si especificamos la zona en donde Sephiroth atraviesa a Aerith, es en la séptima vértebra de la caja torácica. Me explico. Cada vértebra de la espina dorsal está conectada a ciertos órganos o partes del cuerpo. Exactamente la séptima vértebra está conectada a los nervios de todos los músculos del organismo. Como repito, ser atravesado con una espada del tamaño de la Masamune de Sephiroth y a esa distancia sería un golpe crítico, y en el caso de la sangre, como mostré es debido a la clasificación de edad. Muchos estarán negando que Cloud haya matado a Aerith, y creo que se estarán preguntando, si Aerith supuestamente sobrevivió, ¿cómo es posible que Cloud haya matado a Aerith sin percatarse de que estaba con vida? Eso se demuestra en la parte del funeral. En el momento cuando Cloud deja hundir el cuerpo de Aerith al fondo del lago, si ella en verdad estuviera muerta, no debería estar hundiéndose, sino al contrario, debería estar flotando en el agua. Esto se debe porque un cuerpo al estar muerto fácilmente flota en el agua, debido a que sus pulmones aún tienen aire en su interior. Esto se puede demostrar en varios juegos en donde el personaje muere ahogado. Se puede apreciar con la animación de muerte
que estos personajes que pongo en pantalla, al morir, tienen una animación de que sus cuerpos flotan al momento de soltar su último aliento de vida, lo que nos da a entender de que un cuerpo muerto normalmente tiene que estar flotando en el agua. Por otro lado, un cuerpo vivo tiende a hundirse, debido a cuestiones como la tensión de los músculos y la baja fluctuación de oxígeno en el sistema. Esto, junto al estado en el que está Aerith en ese momento, o sea, en estado inconsciente, la parálisis y el shock impidió que Aerith nadara o intentara flotar por su vida. Cloud, al ver que Aerith no reaccionaba de ninguna manera y al estar inconsciente, pensó que ella estaría muerta, o en casos más simples, que Aerith estuviera en un estado de catalepsia y nuestro personaje pensara que Aerith estuviera muerta cuando ella en realidad estaría con vida. Si bien son buenos ejemplos los que el friki pone, la muerte de Aerith se deja más como un simbolismo de dejarla ir. Además, ¿no les parece extraño que ninguno de los compañeros de Cloud como Barret, Vincent o Tifa hubieran notado el estado de Aerith? Lo que no se especulaba a Cloud es que Aerith estaba paralizada y encima inconsciente, por lo que decidió darle un último adiós dejándola hundiéndose en el agua y sufrir una muerte muy agonizante. Aerith no murió por la espada de Sephiroth, sino porque Cloud hipotéticamente ahogó a Aerith, dejándola hundirse en el agua, muriendo en el acto. Esta teoría podría ser muy posible por una sencilla razón. Está más acorde con el tema de los ítems de Aerith que siguen apareciendo en el juego, aun cuando ella está muerta. Y es que durante la producción del Final Fantasy VII para Nintendo 64, ya se tenía especulado la trama de la historia y de los personajes, pero debido a las limitaciones de la Nintendo 64, Squaresoft decidió pasar el juego a la PlayStation 1. Tal vez en un principio en la Nintendo 64, Aerith iba a sobrevivir al ataque de Sephiroth, o ser atravesado por la espada, pero al ir avanzando en la historia, encontrarían el remedio para curarla de la parálisis y el estado en el que Sephiroth la dejó. Y así Aerith sería parte fundamental en toda la trama de Final Fantasy VII. El tema con los ítems de Aerith se pueden comprar en cualquier momento a pesar de que ya no esté en tu equipo. Hagamos un ejemplo, en The Legend of Zelda Ocarina of Time se puede conseguir el escudo iliano en el cementerio de Villa Kakariko, pero aún sigue en la tienda. Y sobre el cambio del juego de la Nintendo 64 al PlayStation 1, les recomiendo ver el conflicto de Nintendo y Squaresoft que explica el video de Damrikyo. Pero al pasarse a la PlayStation y debido al poco tiempo de desarrollo del juego, se optó por que Aerith muriera ahogada por Cloud. Aunque en realidad, si hubiera seguido con vida en la historia, tal vez no veríamos Final Fantasy VII como lo vemos en la actualidad, como uno de los Final Fantasies que marcaron la historia en el mundo de los videojuegos. Final Fantasy VII es un gran juego con una excelente historia, y con esto ha sido todo. Gracias por ver el video y que Dios les bendiga. Si quieren saber más misterios sobre el juego, les recomiendo el iceberg de filosofía del Gamer, y si quieren saber más acerca de los personajes, les recomiendo los análisis de personajes del Bandicoot. No olviden darle like al video, compartirlo y todo eso. Si tienen alguna teoría que quieran que desmienta, háganmelo saber en los comentarios, y sin más que decir, me despido, hasta la próxima, chao.